día raro. Lo raro no estuvo en el Congreso. Se han peleado por las cosas más insólitas, se han demorado horas en aprobar un viaje del presidente Vizcarra de 2 días a Chile. La verdad que estamos pésimos en el Congreso. Pero hay otras cosas que sí han preocupado, que nos han hecho parar las antenas. Entre ellas, el presidente Vizcarra, que fue uno de los mayores defensores del acuerdo con Odebrecht, que muchos pensábamos, y pensamos todavía, que era la manera más apropiada de conseguir información para develar los actos de corrupción ocurridos en nuestro país. Pues hoy se queja de la reparación civil. Hoy, cuando ya todos sabíamos cuánta plata nos iban a dar, cuando ya todo está hecho, oleado y sacramentado, el señor Vizcarra se queja de la reparación civil, en una clarísima jalada de alfombra a su procurador y al Ministerio Público, que está haciendo un trabajo, hay que decirlo, arduo y complicado. Me acompañan Omar Chejade y César Campos para analizar esta situación y para tratar de averiguar qué hay detrás. El presidente no da puntadas sin hilo y esto podría tener una explicación bastante más seria de lo que parece. César, ¿cómo estás? Omar, gracias por la invitación, Pati. Bueno, antes de conversar con ustedes, veamos qué dijo Vizcarra. Eso habrán hecho un cálculo en función de los parámetros que tienen. Si me dan una opinión personal, yo creo que decir el mayor. Pero yo tengo que respetar las instancias y la independencia de los poderes. Aquí vemos que es un ministerio público que ha fijado una estrategia para luchar contra la corrupción, para determinar los responsables de esta gran corrupción, y nosotros tenemos que respetar. Yo en algunos temas puntuales puedo discrepar, y siempre lo he dicho, porque yo siempre doy mi opinión. El fondo del asunto aquí es determinar a los responsables y que sean castigados severamente, porque la mejor forma de decirle a todos los gobernadores que recién tienen un poco más de 2 meses en el cargo, a los 2.000 alcaldes, miren autoridades, si ustedes son corruptos, van a terminar en la cárcel, como terminan los corruptos de la corrupción de años atrás en Odebrecht. Esa es la forma de mostrar, no a la impunidad, no al oscurantismo, todo transparente, y así vamos a combatir la corrupción. Bueno, presidente, la transparencia parte por mantener un solo discurso. Solo hace unos meses, en febrero de este año, el señor Vizcarra decía: este acuerdo es una necesidad para llegar al fondo de la verdad. Creo que no solamente las autoridades, sino que toda la población quieren saber la verdad a fondo. Otra vez en febrero dijo: esperamos que esto se continúe. Todo el respaldo sin intromisión de poderes, respetando las decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial. Señor Vizcarra, una opinión personal del presidente nunca es una opinión personal. César Campos. De acuerdo contigo, Patricia, y además el escenario en que él plantea estas cosas, de verdad que no le crea ninguna ventaja. Creo que el presidente equivoca, como tú bien lo estás enfocando, la diferencia entre lo que tiene que ser una opinión personal de cualquier analista, podríamos ser nosotros, los periodistas, ¿no?, de alguien que ocupa una función pública. Es verdad que me parece insólito que el presidente no haya extraído una lección de la opinión anterior que él dio, aparentemente como una libertad, un libérrima que él se da, ¿no es cierto?, para poder opinar respecto a lo que puede ser, digamos, la dirección que debería dar a un tema. En el caso de Odebrecht, me parece, sinceramente, de que su opinión no abona absolutamente para nada positivo. Podemos estar de acuerdo o no con el acuerdo, pero uno toma una posición y salvo que haya un elemento, ¿no es cierto?, que cambie las circunstancias, la opinión debiera mantenerse, ¿no? Pero además, cuando es el MEF y ha sido el Ministerio de Justicia, porque ambos se han puesto de acuerdo con el procurador para establecer qué es lo que deben reparar a Odebrecht, que él venga a decir que no está de acuerdo, me parece, o me da la impresión que el presidente Vizcarra considera que ha sido una decisión del Ministerio Público, cuando ha sido el Poder Ejecutivo, es decir, su subordinado, es decir, el señor Vicente Ceballos, su ministro de Justicia, y el procurador a cargo del tema. Por suerte Omar ha sido procurador, así que nos puede explicar exactamente qué significa la decisión de un procurador con respecto del Ejecutivo. Porque claro, si bien deja mal parados al trabajo que están haciendo Vela y Pérez, quienes deciden el monto, quienes proponen el monto, quienes sugieren el monto, es el procurador que defiende los intereses del Estado. No es que decidas el monto necesariamente, lo que pasa es que pasas por una serie de negociaciones sobre el monto. Es decir, la compañía que se somete a un proceso de colaboración eficaz, o como se dice en Brasil, de delación premiada, te ofrece no solamente el monto, sino también
un sentido de afirmación sobre delación, sobre oportunidad, sobre eficiencia de lo que está declarando, sobre eficacia de lo que está declarando, para poder de alguna manera colaborar con el proceso, con el delito y con los responsables hacia arriba. Y uno de los extremos de esa colaboración, aparte de reconocer los hechos y de colaborar con la justicia oportuna y eficazmente, es ofrecer un monto determinado. Ahí es donde interviene el procurador, que es el abogado del Estado, y la Fiscalía, en el que dicen, no, sabes que este monto me parece irrisorio. Si tú no te subes hacia arriba, tú de alguna manera no ofreces determinada cantidad de dinero, nosotros no aceptamos. Basta que el procurador diga, no acepto, entonces no hay delación premiada, no hay colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque una de las partes claves importantes para aceptar o no el monto es el procurador. ¿Y el procurador depende de él? El procurador depende del Ministerio de Justicia. A pesar de que tiene independencia, está en el Ejecutivo. Tiene una independencia relativa, es verdad. Pero quien te contrata y te nombra con resolución suprema es el presidente de la República con el ministro de Justicia. El ministro de Justicia suele ser una especie de abogado del Estado, ¿es cierto? Sí, es el primer asesor jurídico del presidente de la República. Y por lo tanto tiene todo un aparato que defiende los intereses del Estado. No es que el abogado, que es el abogado del Estado, que es el procurador, se manda a la libre, no. Así es. Hay una negociación, hay una reunión, porque lo hemos tenido muchas veces, con el ministro de Justicia. Así es. O con la ministra de Justicia, en la que le dice, bueno, como jefa, como la que te ha contratado, le dice, bueno, doctora, doctor, si es ministro o ministra, esto es lo que están ofreciendo los inculpados, los procesados, los que se quieren acoger a la colaboración eficaz, ¿qué les parece? El Estado te puede decir, me parece poco o no. Como es de tanta trascendencia nacional e internacional llegar a un acuerdo, es evidente que el ministro de Justicia le va a tener que consultar al presidente de la República. Por lo tanto, Vizcarra ha tenido que saber a priori el monto que estaba ofreciendo Odebrecht, y Vizcarra ha tenido que decir, está bien que se firme, me parece que el monto es importante, pero más importante es la delación o por último, decir, bueno, los dejo hacer su trabajo, busquen ustedes el mejor acuerdo, lo respaldaré. Y además, o sea, que es lo que podría hacer alguien, ¿no? Una ley, perdón, José César, ha habido una ley con una reglamentación que con una aritmética media rara, una numerología media rara, salía ese monto de alguna manera. Y esto ha tenido que por lo menos tener la anuencia del presidente Vizcarra. Exacto. Esto lo que acabamos de ver es lamentable. Es pura demagogia, es puro populismo. Mirando a la tribuna, nada más, para contentar a quienes puedan mirar y obviamente bajo la lógica que podemos hablar después de haber nombrado al doctor Salvador Resolar como primer ministro a efecto de que se comunique mejor, de que haya más parafernalia, de que haya más propaganda, publicidad sobre su gobierno. Así es, qué manera de bajarse la llanta ni bien empieza. Pero, bueno, es una declaración bastante infeliz. Ni siquiera es tan estructurada, es como en medio de una conversación y se va de boca torpemente. Y comete un error imperdonable, pero ¿qué cosa es lo que provoca? Esto es lo que provoca. ¿Qué cosa le han contestado desde el Congreso? Escuchamos, Catalín. ¿Cuánto han costado las obras de Odebrecht en el Perú? 15.000 millones de dólares. ¿Cuánto debieron costar? 4.000. ¿Eso no es suficiente? ¿Eso no es suficiente? O sea, la coima es una propina que van a devolver el presidente hoy día. Le pido al señor Costa y a todos los oficialistas que hay acá, escuchen al presidente hoy día, que ha dicho que la reparación civil de 610 millones a 15 años, con un interés de 1.6 menor a la inflación, es muy poca. Lo ha dicho. Pero claro que hay que seguir con el convenio. Es muy poca. Y ahora el señor Costa, que es más oficialista que Vizcarra, dice que está bien, que es perfecta. ¿Quién entiende al gobierno, presidente? El monto de la reparación civil en el Perú es la segunda más alta de los 7 u 8 países que han hecho un acuerdo de colaboración eficaz, salvo Brasil. Y esa es información oficial. Yo concuerdo, y lo he dicho, que quisiera que la reparación civil sea muchísimo mayor. Pero en términos comparativos, esa es la verdad, presidente, y eso no es información de primaria, sino información oficial. Que creo que ahí está la motivación de la postergación de la declaración de Barat en Brasil, que iba a ser 13, 14 y 15 de febrero.
y se saltó a final de febrero y ahora está para el 22 de este mes, de abril. O sea, faltan muchas semanas para llegar a esa declaración. ¿Qué es lo que está haciendo Odebrecht? Está coactando y presionando, sin duda, para condicionar esa declaración a ver si el juez o los 4 jueces, como corresponde, aprueban el convenio. Una cosa que el presidente no ha dicho, señor presidente, es que los números de ese convenio tienen que ser aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Justicia. Por eso es que... Por eso el monto que se ha establecido es ínfimo y tiene que ser corregido, pero tiene que ser corregido por el Poder Judicial, no por este Parlamento. Ese es el extremo en el que nosotros hacemos una oposición. Este pedido de interpelación no prospera o no debería prosperar porque no es al Parlamento a quien le corresponde hacer el control de legalidad. Bueno, se entiende la indignación clarísima del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, porque fue, ¿para qué he gritado tanto si al final terminó el presidente dándome la razón? Gino Costa, al pobre lo han abuchado, pero creo que por lo menos Gino mantiene su línea, o sea, sigue defendiendo lo que defendía originalmente. Y claro, Del Castillo va en la misma línea que Víctor Andrés García Belaúnde. Pero de acuerdo, ¿no? Patricia, yo creo que aquí hay que definir, mira, y que además lo conversamos en una anterior edición de este programa. Se van a definir las posturas de cada quien dentro del Congreso. Este es un tema que define las posturas. Gino Costa, oficialista, pero la verdad que insuficiente por la manera como ha tratado de defender el tema. De repente Alberto Belaúnde se suma, eso es lo bueno. Digamos que por lo menos, ¿cuál es el espectro que va a defender al presidente Vizcarra? Lo otro es la argumentación, es decir, el fondo del asunto que ha tratado Víctor Andrés me parece con bastante claridad. Es decir, acá estamos viendo costo-beneficio, en realidad. Vamos a defender este tema como para que el presidente de la República se meta, sobre todo en el debate, a decir yo sigo en desacuerdo todo, pero emito una opinión personal. El presidente, como tú bien has dicho, Patricia, no tiene opinión personal en el momento que es jefe del Estado peruano. Que lo diga con nosotros en un cóctel, que de repente me dice a mí, a Omar Chejade, oye, ¿sabes qué? Por lo bajo, off the record, tiene todo el derecho. No tiene derecho a lo que está opinando y creando confusión, ¿o no, Omar? Correctamente, ¿no? Y además, estoy de acuerdo contigo en esto, ¿no? Y además hay un parlamentario, acá habría que decir como Jesús, no, perdónalo porque no sabe lo que dice, exacto, ¿no? ¿Cómo va a decir que el Poder Judicial puede modificar el monto? Ese es Gilbert Violeta. Ya, ¿no? Bueno, pero yo no quiero ya decir... No, pero si lo acabamos de escuchar, pues, Omar, no tiene mucho sentido, ocultarlo. Bueno, perdónalo porque no sabe lo que dice. ¿Por pero qué? Aclara, no lo puede modificar. Claro. Después del acuerdo que ha habido, ¿no es cierto?, el convenio de la acción eficaz entre el Estado peruano a través del Procurador y el Ministerio Público con la empresa imputada procesada que es Odebrecht, pasa por otro filtro más, que es una audiencia de colaboración eficaz, en la que el juez, en este caso es una jueza, puede aceptar o no el acuerdo en que han llegado las partes. Y si no se acepta, evidentemente, cualquiera de las partes puede apelar y esto va a la Corte Superior. Entonces, el juez puede rechazarlo o como puede admitirlo. Probablemente lo admita por la trascendencia. Pero lo que no puede hacer el juez es decir, oiga, ¿saben qué? Ya, no, a mí no me parece que son 600, que sean 1000. Eso no puede hacer el juez. ¿Por qué? Porque eso es un convenio de mutuo acuerdo de propia voluntad de las partes. Las partes deciden el monto y se fijan los extremos de la declaración. El juez no puede decirte, no, me parece que no está ahí, que sean 600, que sean 1000 millones. No puede. Él no es parte. No es parte. Él no es parte, sí, efectivamente. Ahora, esto va a traer varias aristas, porque por supuesto que normalmente una metida de pata, una mala declaración o una tontera de esta naturaleza, no sé ni cómo clasificarlo, empieza a ramificarse en 1000 problemas. Se ha autorizado o se ha aprobado la interpelación al ministro de Justicia. Hay mucha discusión. Luciano López dice, ¿a qué no se puede interpelar a un ministro que ni siquiera se ha ratificado en su cargo? Porque no hay todavía voto de confianza del gabinete, pero ya lo habrá. Y si la interpelación no se da ahora, pues se dará después del voto de confianza. ¿Con qué herramientas va el ministro de Justicia, Ceballos, a defenderse de la interpelación sobre el acuerdo con Odebrecht después de esta declaración? Me quedo con ¿Qué manera de meter cabe? De la primera parte que tú has señalado, porque primero hay que decir por qué el presidente lo explica, o sea, hay que dar una hipótesis como análisis político.
Y mi hipótesis es que el presidente sigue aferrado a que él, como ha dicho en otras oportunidades, tiene el respaldo popular. Es decir, el presidente es plebiscitario. El presidente solamente apela a que las encuestas lo mantengan incluso ahora, pese a que ha bajado todo, pero está por encima del 50%, diciendo yo tengo poder porque las encuestas determinan que tengo un respaldo para mis acciones, sea cual fuera. Yo creo que el mensaje implícito que el presidente Vizcarra sigue dándonos a todos los peruanos es, oye, no te metas con mis ideas, no te metas con mis propuestas, no te metas con mis iniciativas. Mira, él dijo en un momento, ¿se acuerdan? Hace algunos meses, yo personifico a la nación y por lo tanto aquellos que quieran oponerse a lo que yo estoy proponiendo están en contra de la nación. Llegó a decir una barbaridad de esa naturaleza. Claro, el Estado soy yo, ¿no? Tengo la fecha incluso y todo en el momento en el que lo dijo, cuando el Congreso disputaba si le otorgaba o no alguna. Por lo tanto, creo que hay que analizar al presidente en este estado de ánimo, que él cree que porque tiene a un gran vocero y por supuesto un gran comunicador ahora como primer ministro, que es Salvador del Solar, va a poder siempre legitimarse por la opinión popular. Nuestro amigo, que en paz descanse, Enrique Bernales, a propósito, cuando yo era congresista y presidente de la Comisión de Constitución, lo invitaba en muchas oportunidades. Y prologuista de tu libro. Prologó, ¿no? igual que tú, mi libro de la gran usurpación, pero lo invitaba muchas veces a una serie de conferencias, no solo en el Congreso, sino fuera del Congreso, sobre temas constitucionales, ¿no? Y él decía, a propósito de personificar a la nación, que era un defecto, una guachafería de la Constitución, que había recogido como herencia la Constitución Política del Estado, de herencias monárquicas o virreinales, esto de personificar a la nación, ¿no? Y que eso estaba mal. Este presidente que tenemos, Martín Vizcarra, con todo respeto lo voy a decir, no es un estadista, no es un hombre de Estado, Pati, César, es un populista, ¿no es cierto? Es un demagógico, ¿no es cierto? Es una persona que lamentablemente, como tú bien lo has dicho, simplemente está a ver cómo va el tren, cómo está el aplauso, el ruido de la calle o de la tribuna. Y eso no es sustancial. Y no vaya a ser, y este es el peligro, que quiera inconstitucionalmente reelegirse el año 2021, para lo cual no está facultado. Porque todo esto me llega a pensar, Pati, antes yo no lo negaba, pero todo esto me hace pensar, todas estas ideas populistas, plebiscitario, como dice César, me hace pensar de que Vizcarra está pensando en el 2021, lo cual sería nefasto para el país. A mí me parece como demasiada conclusión para tan poco relleno por el momento. Creo que más que un presidente populista y publicitario en el sentido en que los conocemos en América Latina, es un presidente al que no lo sostiene nada más que las encuestas y que el apoyo popular. No tiene bancada, no tiene gabinete sólido, llegó de casualidad, no tiene partido político, entonces ya más o menos, si la gente no lo quiere, va a estar más solo que un hongo. Como te dijo, ¿no? Hildebrand, lo sostiene apoyo, ¿no? Ipsos. Lo sostiene Ipsos, ¿no? Entonces, claro, quiere mantener una relación, pero ya lo hemos visto dar marcha atrás con respecto de la bicameralidad. Eso fue terrible. De manera grosera, porque no se dio cuenta que le estaban contrabandeando algo en esa ley que no le parecía, que está bien, le estaban contrabandeando, pero se dio de ver, su chamba era darse cuenta en su momento. El fondo del asunto no era el contrabandeo. El fondo del asunto es que él pensó o lo asesoraron mal y le dijeron, no, lo que pasa es que si se aprueba la bicameralidad, se van a poder reelegir. Y el fondo, en general, de estos cuatro ideas plebiscitarias o 4 proyectos plebiscitarios que tuvo, era la no reelección congresal, porque eso atraía votos al presidente de la República. Entonces dijo, está en peligro la no reelección, entonces me vuelvo a la bicameralidad. Pero no podemos negar que lo de la Junta Nacional de Justicia, no sé si vinieron de refilón, pero por lo menos se aprobaron otras cosas importantes. El financiamiento de los partidos, creo que eso está bien, ¿no? Los dos aspectos. Pero el leitmotiv de Vizcarra fue la no reelección congresal. Eso está claro, ¿no? Necesitaba un caballito de batalla. Sí. No sé si no hubiera escogido yo ese, pero necesitaba un caballito de batalla. Pero lo que estamos señalando con Omar, yo quiero llamar la atención a eso, Pati, ojalá sea de interés tuyo también, como análisis político. Es verdad que el presidente, pese a haber cambiado el gabinete, no renuncia a esa fijación que tiene. Si me aplaude la tribuna, si yo soy capaz de ser muy enérgico y hacer gestos, ¿no es cierto?, como para que la galería me pueda aplaudir pese a que la idea no sea buena, él está de acuerdo con eso. Al presidente le pones un cartel en la nariz y le dices, estoy en contra de eso, y el presidente te va a dar la razón. En cualquier pueblo del Perú lo ha demostrado y lo dicen todos los analistas. Gracias a Dios no es un tema de Omar Chejade, de César Campos ni de Patricia del Río. Creo que es un consenso que este presidente es débil ante cualquier presión popular
cualquiera sea su naturaleza, que él no tiene energía ni tiene siquiera convicción para decir, un momentito, señor, no estoy de acuerdo con este cartel que me pones, yo quiero como una política de Estado llevar adelante tal cosa, te voy a persuadir, por lo menos que diga, no quiero decir que se pelee, que confronte, que simplemente persuada. Hay algunos datos, y con eso tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, que abona en esta línea. Yo creo que la debilidad de Vizcarra lo vuelve calle dependiente. Así ¿no? es. Lo vuelve calle dependiente. Muy buena definición. ¿no? Claro. Y de ahí se agarra. Y el mejor ejemplo de eso es no estas declaraciones, sino la manera como han venido resolviendo los conflictos sociales. Así es, ¿no? Totalmente. Quiero que me pagues por romper el días con el problema de las Bambas. De las Bambas. Por ejemplo. Se le bajó el diésel a los una semana con los transportistas, ¿no?, de Arequipa. Así es, y se les bajó el precio del diésel, se le dio plata a los que rompen el ducto. O sea, él es calle dependiente en la medida en que no tiene otras cosas. Y eso le va a levantar en la cara porque nunca va a poder satisfacer a todos. ¿Saben qué dato me pareció interesante? Y no me parece mal, pero me pareció interesante que una de las primeras reuniones que hace el premier Salvador del Solar con el presidente Martín Vizcarra, ¿con quién es? Con el alcalde de Lima. ¿En dónde ha bajado 18 puntos el presidente Vizcarra? En Lima. Yo no digo que no sea importante la reunión, pero está claramente apuntando a... O sea, es más, yo sospecho que Vizcarra le debe haber dicho a Muñoz, ya pues, hazte una como Forsyth, porque o colaboro contigo para mejorar tu situación. Vuelvo a insistir, él está consultando, te lo digo con conocimiento de causa, a muchos constitucionalistas para ver si puede ser el candidato del 2021. Ojo. Yo no apruebo esa yo tampoco, hipótesis. Bueno, es probable, como tú dices, yo no... Está consultando. Nosotros no sabemos, no opinamos. No sabemos, no opino, como dicen los niños. Pero hay un punto que es interesante. Se ha agarrado un pleito de esos que uno ve cada cierto tiempo en la política nacional, no son comunes, y va a pasar a la historia, creo, además por la lengua filuda de ambos. Gustavo Gorriti y Alan García. Alan García empezó mal, digamos, la discusión, porque habló de una mafia judía absolutamente injusto. Nosotros repudiamos cualquier alusión xenofóbica o antisemita. Israelí debió de ser, ¿no? Debió decir israelí en todo caso, ¿no? No voy a decir nada, una mafia compuesta por gente, si quieres, y nombrar a las personas, no podrían haber sido todos alemanes o italianos. Y daría lo mismo, efectivamente. Y acusa a Gorriti de haber formado parte de esa mafia que entró con Toledo y luego robó. Gorriti, por supuesto, le contesta lleno de datos y le contesta además de una manera bastante florida, como lo suele hacer, porque para meter su dardo nadie lo gana. Pero el fondo de esta discusión está en un punto que es fundamental. Según Gorriti, García está sumamente preocupado por lo que pueda decir Barata y está aterrorizado. Entonces, Alan García le dice, Gorriti, de la bancada toledista, reconoce ahora que la conferencia no fue soborno. Anunció millones y cuentas que no existen en mi caso. Entonces, ahora dice que Barata no habla porque estaría presionado. Mintió y responderá judicialmente. Eso dice Alan García. ¿Y qué dice Gorriti? En su columna en IDL le dice, soy periodista y director de IDL Reporteros y en esa condición respondo, pero a la vez lo hago como persona y como ciudadano y como tal le digo que ver a un expresidente de la República excretando procrolalia como un canalla y un rufián en decadencia no me merece otra cosa que desprecio. El individuo sin control ni asusta, ni afecta, ni a Milana, se revela a sí mismo más bien y sin querer convierte su desborde en confesión. Lean completo el artículo de Gorriti porque más allá de los dardos sí pone información que es relevante. Y es verdad que con Gorriti o sin Gorriti la situación de García es complicada. Pero hay un punto acá que también a mí no me gusta la especulación, pero sí tal vez pensar cuál es la conexión que hay entre A y B. Barata ya tendría que haber hablado. Ya estaba pensado su declaración y se ha postergado. Y lo que dice Gorriti es que Barata estaría muy presionado y que tiene amigos como Alan García que estarían convenciéndolo para que no hable. De ser así, ¿qué acuerdo con Odebrecht ni qué reparación? Esto se va al cacho, pero en carretilla. Y este pleito pareciera
dar cuenta de algo que está demasiado caldeado. César, tú que te la sabes todas de cómo se comportan los políticos cuando están en apuros. ¿Qué está pasando? Importante, mira, señalarme. A mí me sonrío, pese a que puede haber cosas dramáticas, interesantes y serias, por supuesto, detrás de este conflicto. Una cosa, ¿no? Yo recuerdo cuando Alan García provocó a Vargas Llosa, víspera de la elección del año 90. Y lo provocó diciendo, caramba, que era una persona que tenía evasión de impuestos. César Vázquez Bazán, cuando no existía la SUNAT, había pues de la dependencia del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, contra Vargas Llosa, una dirección de contribuciones que era dependiente de un poder político, y se le provocó a Vargas. Vargas Llosa, ¿cómo reaccionó? Canallas, cacacenos y bribones. Canallas, cacacenos y bribones. Para mí fue el principio de cómo Mario Vargas Llosa comenzó a mirar quiénes lo insultaban. Cuando él estaba a 50 metros en una carrera de 100 metros planos, ¿no es cierto?, de su sucesor, de repente del quien lo antecedía, y de repente miraba hacia atrás y decía, no, me quiero pelear con el que me está provocando. Alan García es un provocador, vamos a decirlo lo primero, Patricia. Lo ha provocado a Gustavo, y Gustavo creo que no ha reaccionado bien. Yo creo que un periodista no debemos jamás ni siquiera hacerle caso. Tú has sido provocada por cuántos, hasta esta mañana en RPP te escuchaba con el señor Castro, te quieren provocar. Hay que guardar calma. Primera condición, creo yo, no le quiero dar consejos a Gustavo, pero hay que guardar la calma y tú eres ajeno a cualquier respuesta. Segundo lugar, lo que ha señalado de Barata, realmente Gustavo Gorriti me parece impresionante. Cuando no encuentras una ruta del dinero, yo he insistido acá y lo he dicho en tu programa, lo digo en todos los programas, por favor, demuestren ruta del dinero que llega a Alan García, algún allegado, porque eso no se puede ocultar. Estamos en la discusión de la conferencia. Hoy día Caretas ha señalado toda la historia de la conferencia, donde la tesis de Alan García es, no me importa quién me pagó. Pueden decir es un favor, es un mérito que por las coimas que supuestamente, ya, pero demuéstrame la ruta del dinero de las coimas. ¿Quién se benefició, Patricia? ¿Quién ganó? ¿Ganó la señora Chima? ¿Ganó alguien del entorno de García? Yo estaría de acuerdo con eso. Como no le demuestran a Alan García hasta este momento por lo menos, lo que yo veo, es mi opinión. Para terminar, creo que como no le demuestran, entonces viene la otra tesis. No. Segundo lugar, lo que dice Gustavo. El señor Barata es íntimo amigo de... No quiere meterse, lo ha dicho y lo ha escrito y lo ha declarado, ¿no es cierto? No quiere meterse con Alan García. Pero lo cierto... Es su pata. Tercer lugar, la otra... No, Alan García se la sabe todas, sabe cómo evadir la justicia. No, pero a ver. Quizás por ahí podamos encontrar la especulación histórica que siempre ha caído sobre Alan García. Lo objetivo, ruta del dinero, ¿dónde me beneficié? ¿Dónde gané en mi bolsillo, ¿no es cierto?, de Odebrecht? Vamos a discutir ese punto porque es importante y justamente sobre eso está el meollo de la discusión, pero antes quiero mostrar una reacción rápida del Ministerio Público, creo que responde a las declaraciones del presidente Vizcarra. Esto viene del portal de investigación Convoca Perú, dice, último minuto, fiscales del equipo especial Lavajato hicieron acuerdo de colaboración con constructora brasileña OAS. En breve ampliaremos. Ese es el tema de Susana Villarán y de la otra gente de la cual muchos investigadores peruanos no quieren saber. A eso vamos. Bueno. O sea, donde Alan García hay que demostrarle lo que hasta ahora no le demuestras, pero a Susana Villarán, OAS y toda la gente que se benefició, por amor de Dios. Bueno, lo de Susana Villarán... ¿Hay sesgo o no hay sesgo en la investigación? Hay que preguntarse. Pero lo de Susana Villarán, César, se va a caer como manzana madura al suelo. O sea, pero no tiene detención preventiva como la señora Keiko Fujimori. Pero se lo preguntamos varias veces a los fiscales Vela y Pérez, y es que hay que escuchar la respuesta. Eso lo llevó el fiscal anterior, que hay que decir era un desastre. La ha dejado, el abogado no me puede dejar mentir, con prisión, con arresto domiciliario. Y apenas que cambie su situación judicial, eso no se le puede cambiar. O sea, los ha dejado de manos atadas. Eso no quiere decir que la señora no se vaya a ir presa. Esperemos que ahora se vaya que esté presa. Lo que yo digo, ¿por qué se aplican, digamos, patrones diferentes? Todo el mundo ha hecho el escándalo. No tengo nada a favor de Keiko en esto, creo que ha cometido no es que son patrones diferentes, son peores errores. Por eso por lo que dice Caretas también el día de hoy, hablando del mismo tema,
cómo a la señora Keiko Fujimori se le quiere atribuir, como a otros, el lavado de activos por una donación a una empresa que en un momento determinado no tenía objeción. Y quizás tú querías pitufiar, querías esconder. Bueno, todos los partidos. Todos sabemos que comprobar lavado de activos va a ser difícil. Va a ser difícil. Y el punto con Alan García es algo bien sencillo. Yo creo que la fiscalía tiene razón en su hipótesis, que la va a tener que probar. Si yo voy y doy una conferencia y la persona que me contrató no me paga, ¿no es cierto? Porque a mí confío, me puede llamar y me decir, Pati, ¿puedes dar una conferencia? Sí, voy. Y entonces, claro, el que me tiene que pagar por lo bajo y tiene que buscar una razón para pagarme. Bajo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Sabe Dios? Porque lo cierto por lo bajo, tú reclamas quién te debe pagar y tú facturas. César, tú facturas. García facturó. Seamos objetivos. Yo no quiero defender en esto. Pero Alan García, pero tiene que tributar. Tienes que facturar. César, explicamos lo otro. Si yo me contrata a... Sí. Y después de un tiempo con un contrato al que hay que ajustarle las fechas, al cual contratan a alguien que además tiene que hacer que simula que paga para que no aparezca Odebrecht, por indicación de Odebrecht, donde están los correos electrónicos, me dice, pucha, págale ese chochera. Tranquilamente, la conferencia que dio en Brasil, en teoría, para los que la recibieron, fue ad honorem. Y después se le pagó para justificar una entrada de dinero que de otra manera no podrían haber dicho. ¿Has leído Caretas hoy día? Sí, también he leído toda la información. ¿De quiénes fueron los panelistas? Estaba Miguel Vega Alvear, estaban panelistas que estaban interviniendo en la relación de Brasil. Por amor de Dios. Conferencias y 1000 presentaciones ad honorem. No, entonces si alguien me dice, oye, haces una conferencia de honores, ¿y sabes qué? Yo después te pago. No, pero las que hemos facturado tú y yo, Pati, como todos conferencistas, yo he ido incluso a España, he estado en muchos lugares dando conferencias sobre temas de periodismo, sobre César, temas... ¿pero te paga quien te contrata? Por supuesto. Ya, ok, punto. Averiguas, por punto. Supuesto, ¿no? Pero averiguas y finalmente determinan quién te va a pagar, es otra cosa. Pati, a ver, es todo rarísimo porque ni siquiera es que pagar a Odebrecht, que tú pudieras decir, Odebrecht asumió la invitación de García. No, Odebrecht le pide a uno más que disfrace el pago, César. La verdad, no te voy a decir que eso sea la coima del año. No me parece la coima del año. Tú has dicho la palabra precisa. A mí no me parece, puede tener toda la sospecha del caso. Pero me pagó un favor, ya. ¿Sabes qué? El señor Barata, Odebrecht fueron muy beneficiados en un gobierno. Mira, este gobernante qué bien se portó con nosotros, le pagamos, a ver, vamos a ver. Pero es que no le pago un favor, pues, porque si yo te pago un favor, te invito y te pago. No hago una pandereta para que no se note que yo te pagué. No veo ahí la articulación de verdad. Bueno, los fiscales sí. Y lo cierto es que hasta ahora Gorriti lo que ha hecho es informar lo que Fiscalía encuentra. Dicen los jueces. ¿No? De ahí hablar una mafia a la que Gorriti y Toledo le abrieron la puerta. Lo que estoy sosteniendo que por ahí no va la cosa. Bueno. Si a Alan García le quieren descubrir, primero le dijeron los 25.000 adicionales, ¿te acuerdas de la IRSA Norte? Salió IDL justamente a decir, no vamos hay 25.000 y ahora se determina que el señor Maiman es el que había cobrado esa adicional o no. No vamos a apostar un chifa de que Alan es culpable porque sería de mal gusto, pero sería de mal gusto, pues ojalá a García le demuestren bien, pero bien estructurado, la imputación que le quieran. Pero a ver, ¿qué dice Omar Chejay? Bueno, yo sí en este aspecto discrepo con mi amigo César Campos, ¿no? Yo pienso que la situación jurídica y legal de Alan García es muy complicada. Si no fuese así, César, Pati, él no hubiese pedido o solicitado un asilo a la embajada uruguaya. Él sabe que la tiene muy complicada. Metida de pata estupenda. Y casi una metida de pata, porque ridícula, además. Si al fiscal le faltaba la última pata de los requisitos que son para la prisión preventiva en un futuro cercano, que es el peligro de fuga, ya lo tiene, pues, ¿no? Porque evidentemente esta es una evasión de la justicia clara, porque en el Perú no existe, felizmente, una dictadura o una autocracia. Por eso digo, creo que la tiene complicada. Yo no me como el cuento ni el sapo y lo digo como abogado y como olfato de hombre de leyes, digamos, y como ex procurador, del tema de la conferencia. Evidentemente la conferencia ha sido arreglada, eso está clarísimo. Y él dice, no, pero yo pagué mis impuestos. El que lava, perdón, César. Coima de $6.000 supuestamente por un monto absurdo y absolutamente total de 25 millones de dólares por la IRSA, por todo lo que... Pero hablemos de la conferencia, ¿no? Alan García dice, un argumento fútil, dice, no, pero yo tributé, efectivamente.
el que lava activos tiene que tributar. Claro, eso no como está lavas. claro. O sea, a un ciudadano de a pie García lo puede engañar porque obviamente no sabe los pormenores del tema de lavado de activos. Evidentemente el que lava tributa, ¿no es cierto? Pero esto es claramente un La tema coima fue de sospechoso. $100,000. 100.000. Reduzcamos todas las operaciones que se le atribuyen a García, no solamente tren eléctrico, ¿no es cierto? IRSAS y todo. O sea, cobró $100,000. No, pero eso, perdón, Ese es su coima. solo una conferencia. Perdón, pero todas las para mí- conferencias con $1,500,000. Así es. Pero tiene también lo del tren eléctrico, ¿no? Pero vamos Entonces a tiene ver. varias. tiene varias. No lo vamos a resolver Claro. acá. A mí el argumento de solo son $100,000 me suena algo tan horrible como esa No es que sea- esa resolución no, que dieron en Italia para una pobre mujer a la que le dijeron no la pueden haber violado porque era muy fea. O sea, Claro. no. O sea, No, estamos hablando de porcentajes Ya, que se de suelen acuerdo. cobrar. ¿Sabe lo de que coima. parece, perdón, César? Yo no estoy diciendo para relativizar que $100,000 mi es conclusión un monto como importante, abogado, yo me voy a pero retirar. $100,000 frente a lo que se le ha atribuido. Claro, o sea, eso es lo Cobra de único coima. que se le ha encontrado sobre un Así es. Por amor de Dios, se encuentren una cosa César, más concreta, César. una ruta del dinero. ¿Sabes lo que- No pidas Pero a por Dios. favor, No, pues, un César. banco, algo. Es que el a delito su no da mujer, factura. a sus El hijos, delito a no da la factura, familia. César, el delito no da factura. Pero te No, digo lo por siguiente. supuesto. ¿Sabes lo que me parece a mí? Porque acá son no una conferencia, sino varias, que dan como $1,500,000, que es lo siguiente. Alan García sabía que después de ser presidente de la República iba a tener una vida opulenta, de viajes, Madrid, año sabático, casas, etcétera, etcétera. ¿Cómo Obviamente no justificamos? podía justificar con Ajá. 15.000 soles mensuales esa vida opulenta a posteriori. Entonces, ¿qué cosa hace? Habla con sus amigotes de Odebrecht, que habrá pasado, y le dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer como justificar por las conferencias. ¿ya? Omar, Y me da 100.000 acá, Omar, 50.000, García sí, dijo, sí. como dijo, Sí, es que sabes que es un Bueno, periodo señor, muy señor, corto. señor. Para terminar, solamente Pati. Por favor. Yo sé Perdóname, que- Porque es que me solamente está para esperando la terminar. ministra del MIDIS. Solamente para terminar. García bien lo ha dicho. Esto es una cosa que duraba muy poco tiempo. Cuando tú dejas de ser presidente, como lo hizo Toledo, que dio conferencias, como Humala, que podía dar conferencias, quien sea, ¿sabes qué? Eso dura muy poco tiempo. Cobró bien. De repente exagerado. Especulativo, paga $100,000. Bueno, el Pero problema- no me digas que $100,000 es la coima de tren eléctrico. Bueno, que ya te- dicen que vamos. hay- Estoy diciendo. hay $10 millones de dólares. César, en el otro hay 14 esta es millones de la dólares. cobertura para Por amor. esta es la Voy a tener que cobertura hacer para justificar. mi postura Saiyajin del día de hoy. Ya seguiremos conversando, me parece que el tema da para muchísimo más. Vamos a ver toda la lista de conferencias que dio García. Vamos a ver si la tesis Y se si le sostiene. encuentran algo, una ruta del dinero, estoy de acuerdo con Muy ustedes. bien. García a la cárcel. Muy bien, vamos Pero a si ver. le Porque pensé que eras ruta abogado de del García dinero. hoy día. No, ruta del rogando, dinero. No, está más rogando allá. para que salga la Opinión información. objetiva de que le encuentre ruta del dinero. Por amor de Dios. La ministra del MIDES está con nosotros, la señora Paola Bustamante. Con ella hablamos de la anemia para airear un poco el ambiente. Ojo, la gran clave, y de eso vamos a conversar más adelante también en otro programa, es ¿hablará Barata o no hablará Barata? Porque Ojalá. si lo que está en duda es el testimonio de Barata, olvídense de montos, reparaciones, esto no sirve para nada. Una pausa para recibir a la ministra Paola Bustamante. Volvemos en instantes. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda, desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Buonimetro desde 17 soles, capacidad limitada, una experiencia de Nardos Producciones. La pareja latina del momento llega a Lima. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Jueves 2 de mayo, Jockey Club. Entradas a la venta en Teleticket de Buonimetro. Descuentos con tarjetas Interbank. Una noche con todos sus éxitos. Anuel AA y Karol G. Culpables Tour. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar.
RPP, el medio en el que puedes confiar. Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú J.R. Richards, la voz original de Dishwater. Este viernes 29 de marzo en Barranco Arena. Llega a Lima el sonido de toda una generación. Compra tu entrada en Plaza Bea y Vivanda. Licenciado por Uptime, produce Audio Factory. En una entrevista que se hace a quien le habla, me presentan un audio que sí tiene un contenido ya más claro. Ese audio, escúcheme, nosotros no lo teníamos. ¿Y por qué? Yo pedí todos los audios. Yo los pedí. Pero ¿cómo un periodista va a tener el audio y usted no? Presiones de aquellos que han participado en acciones comunes de diverso tipo con Barata, pues hay todavía grupos muy fuertes que se oponen con toda la organización que tienen a el avance de la investigación y que tratan de sabotearla. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Es un gusto para nosotros presentar a la ministra del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo, a la señora Paola Bustamante. Ya vuelve a la cartera y además es un gusto porque es nuestra quinta ministra mujer entrevistada el día de hoy en RPP. Así que para nosotros es realmente importante visibilizar el trabajo de la presencia de las mujeres en el nuevo gabinete. Recordarles que mañana, por si acaso, en Ampliación de Noticias va a estar el ministro de Justicia, el señor Vicente Ceballos, para que nos hable de la interpelación que se acaba de aprobar en el Congreso de la República para que explique sobre los alcances del acuerdo que se ha firmado con Odebrecht, acuerdo que ha sido de alguna manera criticado por el presidente el día de hoy. Pero nosotros vamos a lo nuestro. La ministra Paola Bustamante tiene una de las labores más complicadas en nuestro país: ocuparse de los programas sociales, ocuparse de los pobres extremos y ocuparse de los altísimos índices de anemia en el Perú. ¿Cómo está, ministra? Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida nuevamente a su puesto. Muchas gracias, Patricia, y buenas noches. Gracias por la invitación. Efectivamente es un reto importante y el regresar al ministerio, como lo he conversado con el equipo del ministerio el día de ayer, hay tareas importantes. Me sumo al gabinete que liderado evidentemente por el presidente y por el nuevo premier, Salvador del Solar, así que con bastante compromiso como siempre, porque la administración pública es mi casa y el ministerio he formado parte del equipo desde el inicio, así que un gusto estar aquí. Comentábamos con la ministra del Ambiente más temprano que el MIDIS y el Ministerio del Ambiente, por ser los más jóvenes, tienen una mística muy particular. No traen las taras de los ministerios antiguos, ¿no? Que cargan con burocracias, con formas de hacer las cosas de pronto un poco antiguas. Son ministerios que empezaron con sangre nueva, gente nueva, objetivos claros y nuevos. Sin embargo, no todo, en un país como este, no todo sale como uno quisiera. El tema de la anemia es el ojo de la tormenta en este momento. Ustedes tienen un plan multisectorial de lucha contra la anemia
que involucra a 15 ministerios. Y si bien nos parece importantísimo que se involucren varios ministerios en este asunto, también asusta que a veces es como tarea de todos, no es tarea de nadie. ¿Cuál es el rol del MIDIS en ese caso? ¿Y cuáles son las acciones concretas, ministra? Porque esto tiene que empezar a arreglarse ya. Bueno, sí, gracias por permitirme explicar un poco, y creo que es importante. La anemia es la deficiencia de hierro en la sangre. O sea, muchísima información al respecto, y por lo tanto un primer tema que creo que es importante señalar es que, salvo el programa Cuna Más, que atiende niñitos desde los 4 meses hasta los 3 años, y el programa Juntos con un grupo de niños, el Ministerio tiene esa tarea, ¿no?, en el trabajo con los programas. Pero además, como Secretaría Técnica del CIAS, ¿no?, coordina la implementación de este plan y el seguimiento de este plan multisectorial que tú señalas. ¿Qué porcentaje de niños logra el Estado abarcar, tocar, encontrar en estos programas sociales? Porque bueno, hay muchísimos que no están en ellos, ¿no? En realidad, el porcentaje desde el MIDIS es bastante pequeño, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es importante señalar, cuando se ha detectado, Cuna Más llegaban los niños de 6 meses a 3 años. Se ha ampliado de manera importante para que los niños lleguen desde los 4 meses. ¿Por qué? Porque uno de los temas centrales es hacer prevención, ¿sí? ¿Prevención por qué? Porque se tiene identificado y con evidencia que la anemia comienza y despega a los 6 meses. Porque los más pequeñitos necesitan más hierro, ¿sí? La lactancia materna es importante, pero también el clampaje, cuando el bebé nace, el corte del cordón umbilical tiene que durar 3 minutos. ¿Para qué? Para pasar suficiente, ¿no es cierto?, para que ellos puedan mantenerse hasta los 6 meses que se come la papilla. Entonces, un primer tema es trabajar con niños de 4 a 6 meses. Entonces, un mensaje a los papás y a las mamás. ¿Sí? ¿Dónde los agarra, ministra? ¿Dónde los pesca? Ahí, ¿Dónde los en encuentra? los centros de salud. Cuando van a vacunar a los niños. Cuando van a vacunar a los niños, les están haciendo su tamizaje y les están dando gotas. A los niños los pequeñitos no se les puede dar otra cosa que no sean gotas. Porque entonces, no comen todavía. Entonces, ¿no?, papás, mamás con niños de 4 meses en adelante, y entre 4 y 6 meses, gotas. ¿A partir de los 6? A partir de los 6 ya se comienza a dar jarabe, gota, multi con la papilla. ¿Sí? Entonces, a partir de los 6, primero prevención, luego atención a partir de los 6. ¿Qué implica este reto? Lo primero es lograr que los niños vayan al centro de salud. ¿Para qué? Para que toda la logística del Estado, ni gobierno nacional y gobiernos regionales, porque la salud está descentralizada. ¿Sí? Cuando miramos el Ministerio de Salud decimos, ya, sí, muy bien, salud que se encargue, sí, pero el servicio se brinda a través de las direcciones regionales de salud, entonces los centros de salud. El gobierno tiene que encargarse que llegue al gobierno regional los insumos. Sí. El gobierno regional que lleguen hasta las postas, que exista personal. Ministerio de Salud, Gobierno Regional, que exista personal para que cuando lleguen las madres con sus niños y los padres con sus niños, les puedan hacer el tamizaje y puedan darle el suplemento de hierro que sea necesario. Y explicarles, ¿no? Y explicarles porque a veces hay mucha desconfianza. Y explicarles, ¿no? Muy bien. Entonces, se logra la explicación, ¿sí? El plan multisectorial dice, ya muy bien, acá hemos visto 2 actores, Gobierno Nacional, Gobierno Regional, papás. La mamá se va con las gotas a su casa o con el multimicronutriente a partir de los 6 meses o el jarabe, y lo primero que pasa es que el niño se estriñe. Porque el hierro estriñe. Entonces, todos los que hemos tenido anemia alguna vez sabemos, o nuestros cuando hijos, estamos embarazados, que nos dan suplemento de hierro, el hierro es. estriñe, ¿no? Por lo tanto, entonces ve. Entonces, ¿no?, si una mamá que le da hierro a su niño me dice que todo va bien, es que no le está dando. No le está dando el hierro, porque no todo va bien, porque el niño se va a estreñir. Entonces, lo primero, las heces son más oscuras. Son más oscuras, llora el bebé porque le da gases, cólicos. Entonces, lo primero que pasa en la casa es que la mamá decide ya no seguirle dando. Entonces, entra nuevamente el Estado a través del Ministerio de Salud, a través de los programas sociales ahí donde estamos y a través de las municipalidades. Hay un monto de dinero muy importante que se ha transferido a los gobiernos locales para eso. ¿Qué pasó, ministra? Porque dicen, aunque sospechamos que las causas por las cuales la
La anemia puede dispararse, no depende de una persona, son multisectoriales, pero subió la anemia en el gobierno de Ollantumala. Y la señaló específicamente el presidente García, la culpa a usted de haber elevado los índices de la anemia. Vamos a poner el Twitter para que la gente entienda a qué nos referimos con este tipo de críticas que nos gustaría que conteste. Dice, preocupa que la misma persona que eliminó la papilla infantil y originó la subida de la anemia infantil con Jaliwarma vuelva al cargo. Hay técnicos capaces que no politizan los programas sociales, y pone una foto además en la que usted aparece con la ex primera dama Nadine Heredia. A ver, ¿usted eliminó alguna papilla infantil? Sí, y hay cuatro datos, ¿sí?, que creo que es importante precisar a raíz de ese mensaje. En primer lugar, la papilla infantil se daba en el PRONA, ¿sí? No hay evidencia que pruebe que la papilla, que era una bolsa de un polvo preparado con nutrientes, entre los que había hierro, se entregaba a los niños de 6 meses a 3 años en los centros de salud proporcionados por el PRONA. ¿Sí? No hay evidencia que diga que la papilla reduce la anemia. De lo que sí hay evidencia es que el niño que era usuario del PRONA y que iba a recoger su mamá la papilla al centro de salud, recibía la misma bolsa de papilla cuando tenía 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 año, 2 años. Los niños al año no comen papilla. Los niños tienen que comer comida. Por lo tanto, se hizo para eliminar la papilla en la reforma de los programas sociales, ¿sí?, que se lideró desde el ministerio en la época de la ministra Trivelli, ¿sí?, se hizo un estudio minucioso sobre la papilla y la evidencia señaló que la papilla no se consumía. ¿Sí? Pero era muy poco. No, es que el tema de la anemia es, yo ahorita te voy a comentar. Entonces, en primer lugar, no hay evidencia y sería súper importante, porque lo que sí creo que he demostrado todo este tiempo es que cuando afirmo algo lo demuestro con evidencia. Y la evidencia, y hay estudios que dicen que la papilla no se consumía. Lo segundo, creo que hay una mala información. ¿Sí? Jaliwarma atiende de 3 años a más. Y va a los colegios. Entonces volvemos a equivocar y malinformar a la población, porque es en los colegios a partir de 3 años, con lo cual no estamos hablando del 43% de niños con anemia. El 43% de niños con anemia ¿Es de 0 a 3? No, hasta año y medio, 18 meses, 18 básicamente. Meses. ¿No? Entonces es lo más chiquititos. En tercer lugar, yo creo que también es importante señalar, ¿no?, que está probado que en la campaña del año 2016 todos los partidos políticos que se presentaron a la campaña señalaron que se reconocía el trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No hubo ningún partido político que señalase que iba a hacer cambios drásticos en el ministerio, y reconocieron que no se había politizado la política social. Y Jaliwarma y los programas sociales presentados durante la creación del MIDES han sido básicamente exitosos. No es imposible que un programa social sea 100% exitoso, va a haber filtraciones, pero han sido básicamente exitosos. Y está aprobado otra vez con evaluaciones de impacto que demuestran hasta Jaliwarma actualmente que son no, Jaliwarma es una gran cosa. Y Juntos y Pensión 65, no vamos a negar que son cosas que se hicieron bien. Sin embargo, la anemia subió. Sí. Y eso es impajaritable, eso no se puede ocultar. Ahí hay niños con más anemia que cuando en el PRONA comían esta papilla. No digo que la papilla funcionara, pero ¿cuál fue el cambio que no funcionó? ¿No? A ver, hasta más o menos el año 2010, 8-9, Perú... En el 8-9 Perú fue declarado país de renta media alta, ¿sí? Y en el momento que Perú es declarado país de renta media alta, los cooperantes comienzan a dar un poquito de marcha atrás. Los suplementos de hierro, en este caso las chispitas que se entregaban, eran compradas por la cooperación internacional. El Perú tenía a las chispitas identificadas como producto alimenticio y no como producto de salud. Por lo tanto, el Ministerio de Salud no podía comprarlos. Le encargaron comprarlos al PRONA del año 2009-2010. La primera compra grande para abastecer de multi después de que la cooperación se retiraba, o digamos daban un poco más de espacio a que el Perú se haga cargo de estos temas, se cayó. Se hizo una adjudicación directa. Eso fue durante el gobierno de Alan García. Sí, se exoneró. Todas las chispitas que venían de la India llegaron tarde, se almacenaron, se entró en arbitraje. En corto, las chispitas se quedaron almacenadas más o menos casi 3 años, porque se entró a arbitraje. Entonces, cuando entra el gobierno del presidente Humala y yo asumo el PRONA, ¿sí?, uno de los temas que me dicen es
hemos perdido el arbitraje como país, así que tienen que recibir las chispitas. Muy bien, se hizo un trabajo con Minsa, se entregaron las chispitas, o sea, con lo cual parte del 10 y el año 11 no se entregaron, ¿sí? En el año 12, entonces hay una consecuencia. Pero ¿qué pasó? En el año 12 se entregan las chispitas y en 2 meses los niños comienzan a tener reacción. Entonces dije, MIT para la distribución. Probablemente porque estuvieron guardadas mucho tiempo. Tenían vigencia de 3 años y no se sabe el almacenaje. Eso generó que se pare todo lo que se iba a entregar, no se entregó. Recién Pronaco comienza la compra, porque no podía comprar, se sacó una exoneración, un proceso de concurso, y recién llegaron las chispitas a fines del 2012 para entregarlas en el 13. De acuerdo, pero en términos... Si uno mira la consecuencia, a partir del 14 comienza a repuntar y comienza a mejorar la situación de la anemia. O sea, que las chispitas son fundamentales. Totalmente. El hierro, el suplemento de hierro es fundamental. Entonces, ministra, con todas estas experiencias... Solamente un segundo, Patricia. Yo creo que ya basta de perdernos en el tiempo de echarnos la culpa. Acá todos tenemos que sumar, ¿sí? El señor García ha dicho que hace muy poco ha publicado que tienen una experiencia exitosa de reducción de anemia en alguna parte del país. Todos tenemos que sumarnos. Y yo voy a estar encantada de recibir al equipo que ha hecho esa experiencia. He hablado con la gobernadora, la exgobernadora Yamila. Tenemos en el MIDIS la identificación de buenas experiencias de reducción de anemia. ¿Sí? El promedio nacional es el que está cayendo. La mejor respuesta a las críticas, ministra, es que usted logre disminuir los índices de anemia y los logre hacer de manera efectiva. Tiene metas muy claras. ¿Las va a poder cumplir? ¿Está en condiciones de cumplirla? Nosotros ahorita estamos evaluando, ¿no?, con la ministra de Salud. Yo acá quisiera mencionar algo que es central. Hay 2 actores que son centrales en la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil. Y creo que es importante señalar que la desnutrición crónica infantil sigue bajando en el Perú. Quienes dan mensajes de que la desnutrición está subiendo es mentira. De acuerdo. ¿Sí? Ministerio de Salud lidera. ¿Por qué? Porque tiene todos los servicios para llegar. Entonces, MINSA lidera. MIDIS acompaña con los programas, con el seguimiento al plan multisectorial y las alertas. Y hemos tenido un diálogo con el ministro Bruce porque el tema de agua es clave. Vamos a revisar la estrategia, no porque esté mala, está bien hecha. Y en función a que todo lo que está planificado